Hola familia amada, este día es tan espectacular en la vida de la iglesia y yo quiero orar para que el Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento y podamos celebrar esta fecha con una revelación de parte de Él que nos permita de verdad gozarnos y que ese gozo alimente nuestro ser interior y sea un combustible para todo lo que hacemos. Así que voy a comenzar orando. Espíritu Santo, ven, quita el velo de nuestros ojos para mostrarnos más acerca de Jesús. Que tu palabra abierta delante de nosotros sea un fuego que arde en nuestro interior y que nos lleve a dar gritos de júbilo que surgen de un corazón que entiende y una boca que se alinea con el reconocimiento de que lo que has hecho, haces y harás es digno de toda alabanza, es digno de toda adoración. Y es causa de gran gozo en nuestra vida. Trae hoy salvación, Señor. Trae hoy renuevo. Vivifícanos a través de tu palabra. Sopla aliento de vida una vez más sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tengo una frase ahí. Y les cuento. Primero voy a decirles de qué va lo que voy a compartir hoy. En 2 puntos. Primero, el título es el que era y el que ha de venir. Obviamente vamos a entronizar a Jesús hoy a través de la exposición de la palabra. Voy a hacer un poquito la gran Esteban. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a recorrer la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Espero que esto no sea más de 2 horas a lo sumo, pero voy a comenzar leyendo Isaías 53, luego voy a volver a Génesis y vamos a ver la palabra de Dios hasta Apocalipsis. Pero esa frase que está ahí, la primera mitad está tomada precisamente de Isaías 53, y en la medida que yo voy a ir terminando algunas cosas, yo te voy a animar que hagamos hoy esto peculiar de leer esa frase, la voy a dejar ahí todo el rato colgada, pero que pueda ser con gozo y que pueda salir gritos de júbilo desde nuestro interior. Así que vamos a ensayar. Antes de empezar, vamos a ensayar. Voy a leer Isaías 53, algunos versículos medio saltados, y vamos a leer eso juntos, pero con júbilo, ¿ya? Dice así: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Formaba parte del buen plan de Dios aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Por eso yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Por eso yo le daré los honores de un soldado victorioso.
y elevaré gritos de júbilo y alabanza. Vamos a hacer esto mientras vamos declarando la palabra de Dios. Ya, yo voy a ir leyendo y va a llegar un punto en que voy a decir eso y lo hacemos todos juntos. Y yo voy a orar ahora por segunda vez para que esto lo hagamos con entendimiento. No como un juego, sino como un fuego que viene del Espíritu y nos lleva a hacer a través de esto una ofrenda de verdadera alabanza. Y que mientras hagamos esto, el Espíritu sople sobre nosotros y nos vivifique, para que la alabanza no sea solamente una alegría de un momento, sino que sea algo que nutre nuestro ser interior y nos vivifica. Todo esto empieza en Génesis. Génesis 3, inmediatamente después de que el hombre y la mujer pecan en contra de Dios, en desobediencia, Jesús anuncia el castigo sobre ellos y anuncia el castigo sobre la serpiente que los había engañado. Y le dice a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Pero aquí viene la primera promesa acerca del retorno de aquel que va a venir a vivir entre nosotros. Pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará en la cabeza y tú le golpearás el talón. La descendencia de Eva golpearía en la cabeza a la serpiente para causar su muerte y derrota para siempre. La historia avanza. Dios llama a un pueblo para sí a través de un hombre que no era nadie, Abraham. Y a través de su linaje, a través del linaje además de una mujer que no podía tener hijos, él empieza a construir un pueblo. Pero desde el momento en que él llama a Abraham, precisamente porque la Biblia dice, mucho más adelante, cuando Jesús habla con sus discípulos, les dice: ya no los voy a llamar a ustedes siervos, sino que les voy a decir amigos. Porque al siervo el Señor no le cuenta sus planes, pero a ustedes yo les voy a revelar lo que el Padre va a hacer. De la misma manera, Dios reveló sus planes a Abraham y le dijo: es necesario que todavía se cumple el tiempo del crecimiento hasta el clímax de la maldad de los que habitan la tierra que yo te voy a dar. Por tanto, Israel va a estar por más de 400 años siendo cautivo en Egipto. Esto se lo dijo Dios a Abraham, mucho antes de que tuviera la descendencia que llegó a tener. Por todo este tiempo ellos van a tener que ser esclavos en Egipto, pero yo me voy a acordar de las promesas que te he hecho y va a llegar el día en que voy a libertar a ese pueblo con mi brazo fuerte, con mi derecha poderosa. Y cuando eso ocurre, Dios levanta a un Moisés y lo lleva para que dé testimonio del poder de Dios frente a Faraón y todos los poderes de Egipto y todo lo demoníaco que se movía en ese lugar, y empieza a venir una plaga sobre otra para mostrar el poder de Dios sobre todas las cosas creadas y sobre todo el mundo espiritual. Pero el faraón endurece su corazón una y otra y otra y otra vez hasta que Dios lo quebranta de manera definitiva a través de la muerte de los primogénitos. Y lo que hoy celebramos en el mundo cristiano es una elevación de lo que en un principio Israel comenzó a celebrar conmemorando lo que pasó ese día. La Pascua es una palabra que es pasar el sonido del hebreo al español. En hebreo la palabra era pasaj o pesaj, una cosa así media parecida, que significa pasar de largo. Eso significa Pascua, seguir de largo. ¿Qué implicaba esto para Israel? Implicaba precisamente lo que luego ellos debían recordarle a sus hijos. Dice: cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, seguirán celebrando esta ceremonia, la Pascua. Entonces sus hijos preguntarán: ¿qué significa esta ceremonia? La ceremonia implicaba comer cordero parado, apurado, con las sandalias puestas, con la ropa en la espalda. ¿Qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán: es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto.
Y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron al suelo y adoraron. Este es un anuncio, una imagen, un bosquejo de lo que luego Jesús iba a hacer. Iba a ser 200 veces más poderoso. En ese momento lo que pasó es que Dios sentenció a Egipto de manera definitiva y mató a todos los primeros hijos varones de toda la nación. Pero Israel había sido encomendado para matar a un cordero y con la sangre de ese cordero teñir la parte de arriba, el dintel de la puerta de la entrada de cada casa de Israel. Y cuando el ángel de la muerte vino para ejecutar el juicio, el justo juicio de Dios, vio la marca de la sangre del cordero y siguió de largo. Para sobrevivencia. Pero Jesús no ha venido a darnos sobrevivencia. Jesús es el Cordero perfecto y su sangre ha venido a darnos vida, vida en abundancia. Dice así Marcos 15, 33, 34 y 37. Cómo este Jesús vino a ser este Cordero perfecto que derramó su sangre de una manera mucho, mucho más espectacular que aquella que ellos en el Antiguo Testamento recibieron para conmemorar por los siglos. Era solo una maqueta. Y dice Marcos esto, voy a leer Marcos y una mezcla con Mateo al final. Dice, al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego, a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte, Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. En ese momento, la cortina del santuario del templo, donde se accedía al lugar santísimo, donde habitaba la gloria y la presencia maravillosa de Dios, dice, se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló. Las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. Entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. Porque ha llevado nuestra culpa, nuestros dolores, nuestras enfermedades, porque murió por nosotros aquel que tenía más valor que todo lo que existe en este mundo. Por eso yo le daré los honores de un soldado victorioso y elevaré gritos de júbilo y de alabanza. Y la Biblia dice, Hechos 2:22, pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él. Veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. La muerte no pudo contener a Jesús. Por eso yo le daré los honores de un soldado victorioso y elevaré gritos de júbilo y de alabanza. Entonces, dice Lucas 24, entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado.
Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús les había dicho. No está aquí, ha resucitado, tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde está su cuerpo, porque ha resucitado y tiene las llaves de la muerte y del Hades. Por eso yo le daré los honores de un soldado victorioso y elevaré gritos de júbilo y de alabanza. Parecía derrotado, pero su aparente derrota humilló a los poderes y nos ha hecho más que vencedores en Cristo. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban también muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida juntamente con Cristo, al perdonar todos sus pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Él fue molido, pero aquel que fue molido salió victorioso y con su muerte nos ha dado la victoria. Por eso yo le daré los honores de un soldado victorioso y le daré gritos de júbilo y de alabanza. Y este sacrificio verdadero, inconmensurablemente más valioso que el de corderos para teñir los dinteles de las puertas, nos dio acceso a ser introducidos en un mejor pacto con mejores promesas. La Biblia dice en Hebreos: pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo: llegará el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día. Pondré mis leyes en su mente, las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Romanos 8 dice: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro bajo amenaza de muerte? Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Este nuevo pacto no puede tener fallas porque ya no depende de nuestro cumplimiento o de nuestra fidelidad, sino de que el sacrificio que fue entregado es tan perfecto, es tan valioso, es tan lleno de gloria que no hay manera de que estas promesas caigan al suelo. Así que, claro que no. A pesar de todas estas cosas, de nuestras debilidades, de nuestros condoros, de las cosas en las que torcemos nuestros caminos, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor.
Ahora tenemos mejores promesas y un mejor pacto. Y como decía Isaías 53, Él ha visto el resultado de su obra y ha quedado satisfecho. Por eso yo le daré los honores de un soldado victorioso y elevaré gritos de júbilo y de alabanza. Mientras se esforzaban los discípulos por ver a Jesús que estaba ascendiendo a los cielos después de haber resucitado y haberle enseñado acerca del reino por 40 días, 2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Él ha prometido que regresará y eso me llena de esperanza. Transforma mi presente porque Jesús es fiel y es digno de nuestra confianza. Por eso yo le daré los honores de un soldado victorioso y elevaré gritos de júbilo y de alabanza. Cuando me di vuelta, dijo Juan, para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tonaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Apocalipsis 19. Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llama de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta su túnica bañada de sangre y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo corre en el lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso yo le daré los honores de un soldado victorioso y le haré gritos de júbilo y de alabanza. Porque el que murió valía tanto. Ese que vació su vida es tan maravilloso. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Y primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros los que sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Anímense unos a otros con estas palabras. Estaremos con el Señor para siempre. Para siempre. Y no estaremos haciendo cualquier cosa. La Biblia dice, luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Ya no habrá más maldición sobre nuestra casa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Allí no existirá la noche, no habrá necesidad de la luz, de lámparas ni del sol, porque el Señor brillará sobre todos, y ellos reinarán por siempre y para siempre. Porque ha resucitado y tiene las llaves de la muerte y del Hades.
Por eso yo le rendiré los honores de un soldado victorioso y elevaré gritos de júbilo y de alabanza. Jesús va a volver, ha resucitado. Todo lo que se prometió desde Génesis acerca de aquel que iba a venir se cumplió cuando Él se encarnó. Todo lo que la Biblia dice acerca de las promesas, de la provisión, del amor, del poder, de nuestra nueva posición por gracia como herederos y como hijos reales adoptados por Dios, se ha cumplido. Todas las señales que siguen a los que creen están de verdad disponibles para nosotros hoy. Así que, así como se ha cumplido todo lo que se dijo acerca de Cristo antes de que viniera, y así como Él cumplió en sí mismo todas las profecías acerca del Emmanuel, nosotros podemos tener la certeza de que todo lo que Él ha prometido que ocurrirá en el futuro también se va a cumplir sin que falte ni una sola coma. Por eso le daré los honores de un soldado victorioso y elevaré gritos de júbilo y de alabanza. Yo quiero que nosotros simplemente podamos, esta vez dejamos la cena para el final porque queremos que podamos hacer esto con el mayor de los entendimientos que el Espíritu de Dios pueda entregarnos. Y quiero que repartamos la cena ahora. Los que están designados para eso, por favor, porque vamos a hacer esto como una proclamación de alabanza. Porque la palabra dice que cada vez que nosotros hagamos esto en memoria de Jesús, anunciamos su muerte. ¿Y por qué anunciamos la muerte? Porque la muerte de Cristo es la victoria del Evangelio. Mientras las tinieblas creyeron haber derrotado al Hijo de Dios, fue su muerte la que expuso y avergonzó públicamente a las tinieblas y nos hizo a nosotros inocentes delante de Dios cuando reclamamos esa sangre sobre nuestra vida, aceptando que el sacrificio de Jesucristo era indispensable para ti y para mí. Cuando yo digo, Jesús, tú verdaderamente ocupaste mi lugar, verdaderamente me salvaste trayendo vida sobre mí a través de tu muerte, entonces todo lo que está escrito en contra de mí, todo lo que he hecho que ha torcido los caminos de mi vida, queda sin efecto ni valor legal alguno en el mundo espiritual. Y cuando Dios me ve ahora, me ve completamente inocente. Por eso la Biblia dice que cuando Jesús venga, esto lo dice Isaías, y padezca todo lo que se ha anunciado que Él va a padecer, esto que sabemos que ya pasó, va a ver el resultado de su sacrificio y va a quedar satisfecho. Porque muchos que no éramos justos, vamos a llegar a ser hechos justos, porque su sangre derramada nos ha cubierto y no solo nos ha tapado el pecado, no solo hemos sobrevivido como la sangre de un cordero cualquiera que sobre el dintel de una puerta implicó que la muerte no entrara en una casa y matara al primer hijo, sino que hemos sido hechos hijos, hemos sido hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Así que vamos a tomar el pan y recordar las palabras de Jesús que enseñó a Pablo y hacerlas nuestras esta mañana. Dice 1 Corintios 11, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo.
La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Comamos el pan. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Tomemos el vino. Cada vez que conmemoramos su muerte a través de la cena, anunciamos su victoria, pero también lo hacemos con esta expectativa: Él va a volver. Esa es nuestra celebración. Ese es el motivo de nuestra alabanza. Y yo quiero orar. No tengo idea qué canciones tenemos en el repertorio para lo que queda. No tengo idea de qué va a pasar ahora, pero yo quiero orar para que la alabanza que ahora ofrezcamos a Dios haga justicia a lo que Cristo ha hecho por nosotros. No te conformes con cantar alto. Prepara tu corazón y ponte a cuentas con Él para que su Espíritu te vivifique y podamos hacer esto con entendimiento. Podamos hacer esto como algo exuberante, que sea pasión que salga desde lo más profundo de nuestro corazón. Que su reino pueda irrumpir ahora y que seamos sorprendidos. Que mientras alabamos tengamos la expectativa real de que este Rey glorioso camina en medio de nosotros. Y le vamos a ofrecer una alabanza digna de su sacrificio. Vamos a rendirle honores como un soldado victorioso y vamos a levantar gritos de júbilo y vamos a declarar que Jesús es nuestro Rey. Es el Rey de reyes y Señor de señores. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, guíanos, Señor, en este tiempo para tener un corazón que entiende y para poder responder a la altura de la alabanza de aquel que es digno de ser exaltado por sobre todo nombre. Aquel que se despojó de todo, teniéndolo todo, pero que en su justicia y en su humildad ahora ha sido entronizado y tiene un nombre frente al cual toda rodilla ha de doblarse. Gracias, Jesús, por este sacrificio tan extraordinario. Gracias por tu amor. Gracias por la fidelidad de tus promesas. Gracias porque eres confiable, Jesús. Espíritu Santo, enséñanos ahora a poder proféticamente levantar una adoración nueva, con un entendimiento renovado, y que mientras adoramos haya sobre este lugar un derramamiento de tu gloria que traiga sanidad, que vivifique el espíritu de los que están dormidos, secos, cansados o abatidos. Que tomemos la herencia y que tú puedas ver el derramamiento de tu espíritu sobre esta iglesia hoy y puedas decir: he quedado satisfecho por el fruto de mis sufrimientos. Estoy satisfecho porque mi amor se ha manifestado en que mis hijos y mis hijas son vivificados y entienden el valor de mi sacrificio y las consecuencias gloriosas que he obtenido para ellos, para que vivan vidas verdaderamente apasionantes, para que experimenten verdadera plenitud, para que experimenten verdadera herencia, para que verdaderamente le digan a Dios papá, sabiendo que es verdaderamente su papá, y puedan levantar manos con gozo y levantar alabanza con júbilo. En el nombre de Jesús.